Todos sabemos cómo es. Un día nacemos y un día morimos. Lo que pasa en el trayecto está claro y entendible para nosotros, pero lo que ocurrió antes y lo que sucederá después permanece envuelto en el misterio. En consecuencia, nos enfrentamos a la dificultad de discernir el significado o la relevancia de nuestra propia presencia aquí. Si desconocemos nuestros orígenes y destino, ¿cómo podemos atribuir propósito a nuestra existencia? De manera similar, si nos falta claridad sobre nuestro destino o el resultado de nuestras acciones, ¿cómo podemos asignarle significado alguno? Esta incertidumbre, tanto sobre nuestros pasados colectivos como sobre nuestros futuros, ha sembrado la interrogante sobre el significado de la vida en la mente humana desde que alcanzamos la conciencia. Aunque como especie nunca hemos hallado una respuesta objetiva a esta pregunta, muchos hemos hallado consuelo en diversas ideologías como medio para mitigar la ansiedad que conlleva. En muchas religiones diferentes, una deidad hizo todo el universo, nos puso a todos en él, y lo que sea que hagamos en esta tierra se utilizará para determinar cuándo y cómo pasamos la eternidad después. Para otros, el significado de la vida es el amor que compartimos con amigos, familiares y seres queridos. Algunos otros creen que la existencia de la vida en sí misma es lo que hace que valga la pena vivir. Pero para los nihilistas, la vida no tiene sentido. Toda acción, sufrimiento, emociones, tanto buenas como malas, carecen completamente de sentido. Esto es el nihilismo, la creencia en nada. En algún momento de nuestras vidas, muchos de nosotros debemos habernos enfrentado a pensamientos nihilistas. Nos golpea un fuerte sentido de falta de propósito, como si nuestras vidas no tuvieran sentido y no tuviéramos valor. Por lo general, esto sucede cuando comenzamos a cuestionar nuestras viejas creencias, pero también justo antes de que tengamos otras nuevas a las que aferrarnos. Es en esa fase en la que estás saliendo de las creencias de tus padres, aprendiendo cosas nuevas, obteniendo nuevas experiencias y formando tus propios puntos de vista sobre el mundo. Y por lo general, todos estos pensamientos comienzan con una simple pregunta: ¿por qué? Dos palabras cortas que son capaces de hacer que cualquier cosa y todo lo que se sienta como la base de tu estabilidad comience a volverse resbaladiza. Como arenas movedizas que te arrastran a la miseria y que tal vez, solo tal vez, toda tu vida no ha sido lo que pensabas que era. Detengámonos por un momento y reflexionemos sobre nuestros valores fundamentales y planteémonos la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué creemos en esas cosas? ¿Cuál es su origen? ¿De quién provienen? Al continuar indagando, inevitablemente llegaremos a un punto en el que nos enfrentamos a la ausencia de respuestas definitivas. A pesar de todas las religiones del mundo y nuestros avances científicos, la pregunta ¿por qué? Sigue siendo una incógnita sin resolver. Y así para el nihilista, es en este punto que llegan a la conclusión de que no hay por qué. No hay respuesta. Simplemente no hay nada. Como Alan Watts escribió una vez, la vida no es más que un viaje desde la sala de maternidad hasta el crematorio. Realmente está en el nombre. El término nihilismo proviene de la palabra latina nihil, que se traduce como nada, e ismo, que se traduce como ideología. Es la ideología de la nada, pero eso realmente no nos ayuda a entenderlo por completo. Por lo general, la gente confunde el nihilismo con el pesimismo, pero son muy diferentes entre sí. Los pesimistas creen en el peor resultado. Tienen una visión negativa del mundo y tienden a centrarse en los aspectos negativos de la vida, porque creen que, al final, el mal siempre vencerá al bien. Y esto es lo que los hace diferentes. Los pesimistas creen que hay algo bueno en el mundo, pero simplemente no creen que los humanos sean capaces de hacerlo, al menos en su totalidad. Los nihilistas, por otro lado, no creen en nada. No creen que haya mal en el mundo, ni creen que haya bien en el mundo. En la mente del nihilista, el mundo simplemente existe y los humanos crearon la moralidad, creando así el bien y el mal. Tomemos la metáfora del vaso de cristal, por ejemplo. Los optimistas dicen que deberías ver el vaso medio lleno,
mientras que los pesimistas dicen que deberíamos ver el vaso medio vacío. ¿Y los nihilistas? Dicen que tires todo el vaso porque ¿qué importa si está lleno o vacío? Lleno, vacío, bueno, malo, todo es irrelevante. Todos vamos a morir de todos modos. El nihilismo también se compara a menudo con varias otras filosofías como el cinismo y la apatía. Pero de nuevo, todos son muy diferentes entre sí, y categorizar correctamente tus pensamientos podría ser más difícil de lo que crees. Los cínicos creen que la gente siempre está motivada por el interés propio. No creen que nadie pueda tener motivos intrínsecamente buenos. No tienen fe en la especie humana y creen que todos somos totalmente egoístas, solo luchando para nuestro propio beneficio. Sin embargo, la idea de que los humanos no somos buenos significa que en la mente del cínico, el bien existe en algún lugar, pero no en los humanos. En la mente del nihilista, no existe nada ahí fuera. No hay nada bueno o malo. No ven a las personas como malvadas, ni tampoco las ven como buenas, porque no creen que ninguna de esas cosas exista. Son simplemente rasgos que hemos aplicado a las cosas. A la gente apática no le importa. Podrían creer que la vida tiene sentido, pero simplemente no les importa. El nihilismo, por otro lado, es la idea de que no hay un gran diseño o propósito. Nada en lo que creer y por lo tanto no tiene sentido. Esto trae a la mente la paradoja del nihilismo. Si no crees en nada, entonces nada se convierte en algo en lo que crees. Pero como ahora crees en algo, entonces no hay nihilismo, porque el nihilismo es la creencia de que no hay nada. El nihilismo es bastante diferente de otras ideas filosóficas porque fue una invención literaria antes de que se convirtiera en filosófica. Si tuvieras la oportunidad de salvar a tu mascota o a un extraño, ¿a quién salvarías? Un número abrumador de personas diría que a su mascota, obviamente. Y si les preguntan, ¿por qué crees que una vida animal vale más que una humana? Probablemente no haya una respuesta clara. Ese es el punto del nihilista. Si no podemos responder por qué nos vinculamos a estas reglas, entonces, ¿por qué elegimos hacerlo? Bueno, podría ser debido al horror existencial y la angustia emocional que conlleva estar de acuerdo con el hecho de que la vida no tiene sentido. Piénsalo por un minuto. Si la vida realmente no tiene sentido y todo lo que estamos haciendo no tiene valor, entonces todas las hazañas de la ciencia, las maravillas de la tecnología, cosas como la exploración espacial y los movimientos de derechos humanos, mira hasta dónde hemos llegado. Y luego piensa en el hecho de que todo podría ser un desperdicio, un parpadeo en el tiempo, sin ninguna consecuencia en el gran esquema de las cosas. Sabiendo que todas las cosas que experimentamos, los altibajos por los que pasamos, que al final todo es para nada. No estamos obligados a entender el caos de la realidad, solo a reírnos de ello. Friedrich Nietzsche era un filósofo extraño porque argumentaba a favor y en contra del nihilismo al mismo tiempo. Explicó que no hay una estructura o orden objetivo en nuestro mundo, excepto el que creamos para nosotros mismos. Una vez dijo, cada creencia, cada consideración de algo verdadero es necesariamente falsa, porque simplemente no hay un mundo verdadero. Creía que el nihilismo expondría todas las creencias y verdades de la humanidad como nada más que un síntoma de una mitología occidental defectuosa. Como dijo, Dios está muerto. No estaba hablando de la deidad real de las religiones, estaba hablando metafóricamente del poder que tenían las órdenes religiosas en ese momento, y de cómo la gente estaba empezando a trazar sus propios caminos, encontrar su propio significado en la vida, negando cuál era el status quo en ese momento. Pero luego, al mismo tiempo, Friedrich argumentó en contra del nihilismo, diciendo que en los próximos siglos el advenimiento del nihilismo conduciría a la civilización hacia una catástrofe, un desastre a la espera de implosionar. Un río que ha llegado a su fin. Y si miras las civilizaciones más destructivas de la historia de la humanidad, podemos ver claramente que esto es cierto. Las tradiciones culturales arraigadas, las creencias arraigadas, las instituciones religiosas y hasta los sistemas financieros están desmoronándose, dejando paso al vacío. Reflexionemos. Si nada tiene importancia,
y simplemente somos una combinación aleatoria de átomos transitorios. ¿Cómo podemos afirmar con certeza que fenómenos como la esclavitud o la guerra nuclear son moralmente despreciables? En nuestro núcleo, la mayoría de nosotros comprendemos que estas atrocidades son verdaderamente horribles. Pero el peligro radica en que, al carecer de una explicación lógica de por qué sentimos así, nos resulta difícil persuadir a otros a seguir el mismo camino. Este fue precisamente el temor de Friedrich Nietzsche. Tomémonos un momento para observar nuestro entorno. Contempla todo lo que está ocurriendo, especialmente en las redes sociales, y podrás vislumbrar que, como especie, podríamos estar encaminándonos hacia otro brote de nihilismo. Piénsalo. La religión ya no dicta lo que es moralmente aceptable. Las personas están desafiando y desmantelando creencias y prácticas culturales establecidas, trazando nuevos caminos para sí mismas. Cualquier idea, sin importar cuán despreciable pueda parecer, ahora cuenta con fervientes seguidores que defienden su derecho a hacer lo que deseen. Y realmente, ¿por qué no? Esa es la pregunta que nadie parece poder responder. La humanidad seguirá avanzando hasta el punto en que un día ninguno de nosotros podrá afirmar con certeza que el otro está equivocado, porque ¿por qué debería estarlo? Si la vida realmente no tiene sentido y no tenemos ningún propósito para estar aquí, nuestra respuesta debería ser sacar lo mejor de una mala situación. En lugar de ver el vaso medio lleno o medio vacío, podemos simplemente tirarlo y beber directamente del grifo hasta que estemos satisfechos. Porque al final del día, la vida por sí sola es razón suficiente para vivir.